podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro abrigo en él, si aún las aves tienen seguro abrigo en él, cantando voy alegre, porque yo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y a todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar, cantando voy alegre, porque yo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cantando voy alegre, contigo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cantando voy alegre, contigo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, vinieron los discípulos y abriendo él su boca, les enseñaba. Así comienza el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Y durante este tiempo que nos tenemos que estar en cuarentena, quiero que meditemos acerca del Sermón del Monte. Un pasaje extraordinario. Un pasaje que muchos han malinterpretado cuando lo han expuesto. Pero queremos sacarle el jugo y queremos sacar el propósito por el cual fue escrito. Hay en este propósito que hablamos acerca de las bienaventuranzas propiamente dicho, que así comienza el Sermón del Monte, quiero hablar acerca de 3 puntos muy importantes, en líneas generales de lo que es este sermón. Primero, del maestro, el que enseñó. Y el que enseñó este mensaje, el que dio este mensaje fue el mismo Jesús. El Señor Jesús, el maestro por excelencia. Cuando Jesús terminó de hablar este sermón, en el capítulo 7, el último versículo dice que Jesús le enseñaba y la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Hacían un paralelo entre lo que escuchaban comúnmente de los fariseos o los escribas que enseñaban y del de Jesús. Sin lugar a duda, nosotros encontramos aquí palabras muy jugosas que quiero con ustedes comentar. Segundo, si vamos al contexto, es muy interesante que Mateo escribe el Evangelio a un pueblo judío. Por lo tanto, le tenía que mostrar que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Y él dice, en este texto, dice que sentándose les enseñaba. Todo judío, todo maestro, para dar una instrucción se sentaba. Por ejemplo, el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por lo tanto, sentarse hablaba de autoridad de quien enseñaba. El Papa, y no quiero entrar en aspectos doctrinales, sino la costumbre que tiene, dentro de sus doctrinas, la Iglesia Católica tiene la doctrina de la infalibilidad del Papa. Por lo tanto, cuando uno ve que él da alguna encíclica o un sermón, lo hace sentado en un sillón. Repito, no quiero hablar de aspectos doctrinales, sino de costumbres. El segundo punto importante dentro de lo que es en líneas generales es el lugar. Como dijimos, Mateo le escribe a un pueblo judío. Le tenía que demostrar que Jesús era el Mesías que esperaban. Y el paralelo que hace, lo hace con Moisés. Porque Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y aquí lo vemos a Jesús que sube al monte para dar la instrucción. Mucho más adelante, Mateo va a mostrar que va al monte Calvario a dar la vida por cada uno de nosotros, este siervo sufriente. Y lo tercero son los destinatarios. ¿A quién fue destinado el Sermón del Monte? Porque el texto dice, viendo la multitud, subió al monte y les enseñaba. Ahora, ¿les enseñaba a quién? Son los discípulos los que se acercaron a él y él le impartía una enseñanza. Por lo tanto, podemos decir que el Sermón del Monte estuvo destinado a todos aquellos que tienen a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Eran los discípulos, pero hoy nosotros, sus hijos, los que confiamos en Cristo, buscamos de Él para poder guiar nuestras vidas. Hoy decir cristiano es sinónimo de decir ser humano, pero no es así. El cristiano es aquel que tiene a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Frente a toda esta enseñanza, quiero compartir con ustedes un texto que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, lo cual es la imagen de Dios.
Pablo está diciendo que el mundo entero está enceguecido. Tiene el conocimiento, la inteligencia entenebrecida. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz del Evangelio no penetra. Podemos escuchar nosotros un montón de textos bíblicos que nos llegan por medio de WhatsApp, que lo relatan en distintos medios. Podemos escuchar un montón y leer la palabra de Dios. Pero si mi conocimiento está entenebrecido y mi oído está tapado, esa palabra no va a penetrar. Por eso confiamos que el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede interpretar la palabra y dar a conocer el mensaje de verdad, que Jesús es el Señor y que Él murió por nuestros pecados y que esta palabra del Sermón del Monte puede ser una palabra que puede caer en buena tierra y dar fruto, como dice la misma palabra de Dios, al 100%. Teniendo en cuenta el Sermón del Monte, vamos a esta palabra, la palabra bienaventurado, que muchas veces se interpreta o se traduce en algunos textos bíblicos como felices, pero no es una interpretación ni es una traducción muy apropiada, porque el texto bienaventurado no hace referencia a un estado de ánimo, a emociones, porque estas pueden variar. Aparte sería una incongruencia decir bienaventurado o felices los que lloran. No podemos estar felices si lloramos. Parece algo que no tiene relación. Entonces, ¿qué es bienaventurado? Bienaventurado describe la plenitud de aquellos que han sido tocados por Dios. En el Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que quiere decir que ser bienaventurado es tener la plenitud de Dios encima. Tener dentro de uno el corazón que enardece por Cristo. Que nosotros le hemos abierto a Cristo en nuestro corazón y tenemos esa bienaventuranza de vivir cerca de Él. El Salmo 32 es un salmo que David escribió cuando pecó con Betsabé, que cayó en adulterio y posteriormente un asesinato. Dice el Salmo 31, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿Cuándo es bienaventurado David? Cuando siente paz dentro de su corazón y que sus culpas han sido llevadas y que hay perdón para él. Ahí se siente en la plenitud de Dios. Recibir el perdón de Dios es entender que las culpas han sido borradas. No porque Dios las ignore, sino porque Jesucristo las pagó por mí en la cruz. El Salmo 40 sintetiza lo que es ser bienaventurado. Miren lo que dice. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar y un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrá su confianza en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios, los que no confían en orgullosos ni aquellos que rinden culto al ídolo. Todas estas experiencias hacen que el salmista dice, bienaventurado, porque puse mi confianza en ese Dios. Es sentir la plenitud de nuestro gran Dios. Eso es sentirse bienaventurado. Es mucho más allá de ser felices. No pasa por emociones. Pasa por lo que Cristo hizo y lo que hace en el corazón y en la mujer de un hombre. Ahora llegamos al punto en el cual la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Miren, cuando hablamos de pobreza, esta cuarentena a muchos países en el mundo y en nuestro país nos lleva
a una pobreza. Dicen algunos analistas políticos y económicos que la Argentina va a llegar a superar el 45% de pobreza. La pobreza en la Biblia es mucho más que una pobreza material. Es mucho más que vivir en la indigencia. Muchas veces se confunde pobreza con humildad y no necesariamente es acertado. Cuando decimos, este hombre vive en una zona humilde y hablando de la precariedad en la cual vive. Y no necesariamente pobreza es sinónimo de humildad, porque hay muchos pobres o indigentes que tienen mucho orgullo de su pobreza, algo un poco ridículo en este sentido. Pero la pobreza del espíritu es otra cosa. Tampoco podemos malinterpretar pensando que ser pobre es sinónimo de espiritualidad y que ser rico es sinónimo de algo que no es espiritual. Por lo tanto, en la Biblia encontramos hombres que fueron ricos y que fueron muy espirituales, el caso de Abraham. Y también encontramos hombres que han estado en pobreza, como Job, que quedaron en la pobreza, pero siguieron siendo hombres espirituales. Job representa el hombre que llegó a los dos extremos. Un hombre rico y espiritual y un hombre que por sus pérdidas llegó a la pobreza extrema, pero también sigue siendo espiritual. Ahora, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Les voy a relatar el Salmo 34. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Y luego dice, este pobre clamó y lo oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Ser pobre implica entender que no hay ninguna situación que haga, no hay ningún esfuerzo que yo haga que me pueda acercar a Dios. No existe esfuerzo humano, no existe obra que yo haga que me pueda acercar a Dios. Entonces tengo que convencerme de mi pobreza espiritual, de que por más que haga esfuerzo, nada me alcanzará de acercarme a Dios. Que acercarme a Dios es solamente por su gracia. Por lo tanto digo, me siento pobre e indigno, no merezco nada, pero Dios es el que se acerca. Entonces clamo a Él porque reconozco mi pobreza. Ahora, no quiero que malinterpretemos, porque ser pobre no significa sentirme un miserable, poca cosa, dar lástima o poner cara de víctima. No. El pobre en espíritu es aquel que busca a Dios constantemente. El Salmo 34 declara esto. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Por lo tanto, tiene la frente alta. ¿Por qué? Porque este pobre clamó, dice el Salmo, y Dios le escuchó. ¿Cuándo nosotros somos bienaventurados? Cuando reconocemos nuestra pobreza. Y esa pobreza no hace otra cosa que buscar tener comunión con este Dios. Quiero dar dos ejemplos bíblicos que nos va a dar más detalles de lo que significa ser pobre. El primero está en Apocalipsis, capítulo 3. Juan, quien escribe el Apocalipsis, el apóstol Juan, por mensaje de Dios le escribe a una iglesia y tiene una denuncia sobre la iglesia que se creía que era rica. Se creían que no necesitaban de nada ni de nadie. Y el Señor Jesús hace una denuncia sobre esa iglesia. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, dice Jesús, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia se sentía y se miraba al espejo y se miraba como rica, que no tenía necesidad de nada. Pero la mirada de Dios sobre esa iglesia
Era una iglesia que era desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos que tener cuidado de no engañarnos y de creer que nosotros podemos, con nuestras fuerzas. A veces decimos, yo tengo fuerza de voluntad, yo tengo fe. ¿Fe en qué? A veces vemos a los jugadores de fútbol o equipos de fútbol, yo tengo fe que vamos a ganar por la fuerza que tenemos, porque estamos bien entrenados, como si todo dependiera de ellos. Muchas personas creen que depende de ellos el estar bien. No depende de ellos. Por eso tenemos que reconocer nuestra pobreza. Nuestra pobreza es la que levanta nuestros rostros. Porque los mismos salmistas dicen, los demás mirarán cuán bienaventurado soy al buscar de este Dios. El segundo ejemplo es el ejemplo extremo, es el otro lado de la moneda. Y es el Salmo 34, lo hemos citado. Pero miren, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, dice el salmista, es como que te está invitando. Vení, gustad y ved qué bueno que es Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Por lo tanto, aquí encontramos los dos extremos. Por un lado, la iglesia de la Odisea, en la cual se creía pobre, se creía rica, perdón. Y Dios le dice, tú eres pobre, miserable, desventurado y desnudo. Y ciego. Y por otro lado tenemos el salmista. El pobre este clamó y Dios lo libró de todas las angustias. Dichoso el hombre. Vengan, vengan, dice el salmista, y vean qué bienaventurado es el hombre que confía en Dios. Quiero terminar con una ilustración antes de compartir un texto bíblico para cerrar. Había un hombre muy rico. Tenía mucho dinero. Vivía en uno de estos barrios cerrados. Y él tenía un jardinero. Un hombre de humilde condición, por así decirlo, un hombre pobre. Materialmente no tenía todos los recursos. La verdad tenía que salir tanto él a trabajar como su esposa a trabajar, pero ellos eran bienaventurados. Porque el Señor Jesucristo era el Señor de sus vidas y era el que lo llenaba todo. Este hombre rico le daba trabajo a este hombre como jardinero. Y un día cayó gravemente enfermo de un cáncer. Este hombre le decía, mejor dicho, este hombre, el jardinero, le decía a la esposa de su jefe, le decía, ¿quiere que pida a Dios por él? ¿Quiere que ore? No hace falta. ¿Quiere que ore por él? No hace falta. Hasta que un día, en los últimos días de su vida, este hombre volvió a insistir. Me gustaría orar por él. Y su esposa dijo, por favor. En el último aliento de su vida, este hombre rico aceptó a Jesús. Reconoció su pobreza espiritual. Reconoció que por más dinero que tenga, por más educación que tenga, por más contactos que tenga, todo eso lo hundía aún más en su pobreza espiritual, porque nada de eso lo iba a llevar a estar cerca del Señor. Este hombre le habló de Jesús, de que en una cruz murió por nuestros pecados, que vino al mundo para sacarnos del lodo de la pobreza extrema, y ponernos en lugares altos. Este Señor, en su lecho de dolor, hizo una oración y le dijo, Señor, reconozco mi pobreza espiritual, quiero que entres en mi vida. Y a los días
Este hombre partió y se fue a estar con Cristo, que como dice la Biblia es mucho mejor. El rico, sus riquezas, su profesión, sus contactos, nunca lo llevaría a estar en la presencia de Dios. Pero cuando reconoció su pobreza espiritual, porque dice la Biblia, fíjense, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual, por más que tengamos todo, no tenemos nada si no tenemos a Dios. Por eso hay que reconocer tu pobreza. Cuando Jesús llegó y inició su ministerio, entró a la sinagoga y leyó el pergamino o el libro del profeta Isaías, el cual dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ser pobre es la ventaja que tenemos, porque reconociendo nuestra pobreza, Jesús se acerca a nosotros. Me sana, porque sana a los quebrantados de corazón. Me da libertad, porque dice que da libertad a los cautivos. Me da vista, porque dice que da vista a los ciegos. Y me saca de toda opresión. La opresión que muchas veces intento yo mismo con mi esfuerzo querer salir y no puedo, porque soy pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O mejor dicho, para citarlo completo, viendo las multitudes, subió al monte. Sentándose, vinieron sus discípulos, y él, abriendo su boca, le dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del Señor, o el reino de los cielos. Vos, ¿te animás a sentarte a los pies de Jesús y dejar que Él abra su boca, y vos a abrir tu oído y a abrir tu corazón y aceptar esta palabra? Por eso, si el Señor hoy te habló en forma particular, no quiero que desperdicies este tiempo. Y por más que estés mirando por una cámara de videos, o un celular, o una computadora, vos puedas hacer esta oración. Querido Dios, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pobre en espíritu, que haga lo que haga, nada modificará mi estado. Por eso quiero acudir a ti, a Jesús, al que murió por mis pecados. Te pido perdón y quiero que me aceptes. Si vos hiciste esta oración, hoy Jesús entró a tu vida. Y si sos hijo del Señor, y si sos un discípulo de Cristo, no dejes nunca de reconocer que necesitas de Él, que nosotros seguimos siendo pobres en espíritu, y esto va a provocar que voy a depender de Él en cada circunstancia de mi vida. No dejemos de reconocerlo. Dios te bendiga.